amigos? ¿Cómo están? Qué gusto verles de nueva cuenta en una edición más de Aprendiendo Derecho. Seguramente habrá 1000 preguntas en materia fiscal. ¿Quiénes incurren en responsabilidad fiscal, administrativa, penal? Cada año hay reformas, hay misceláneas que difícilmente logran comprenderse. Pero bueno, hoy vamos a tratar de entender un poquito de esos temas. Por eso hemos invitado a la maestra Karina Figueroa Rueda, catedrática de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Y es un gran honor, mi querida maestra. Qué bueno que vino a platicar. Muchas gracias. Un gusto estar con usted. Gracias por la invitación y un honor, además. No, el honor es nuestro. Usted ha estado trabajando en el SAT. Sí, Y también afuera, claro. Sí. Estuve trabajando 5 años en el SAT de Cuernavaca, justamente en el área de delitos fiscales. No, hombre, ya tiene una experiencia bárbara. Así que vamos a aprovecharla en este programa para platicar un poquito de los temas. Sí ha cambiado la dinámica fiscal a partir de la entrada en vigencia de este gobierno. Hoy, por ejemplo, antes no hablábamos de una constancia fiscal, no hablábamos de un buzón tributario donde podríamos verificar si efectivamente ya se reportó una factura mía. Este gobierno ha intentado inclusive cerrar la puerta al facturaje falso. Hoy en día, todavía el sexenio anterior recuerdo que podíamos depositar en nuestras cuentas bancarias la cantidad que quisiéramos y cuando tenía un excedente, si no mal recuerdo, de 15,000 pesos hacia arriba mensuales, pagamos un 2% sobre ese ingreso. Hoy ya no es así. No. Hoy cambian las condiciones. ¿Qué ve usted de cambio significativo de las administraciones anteriores a esta en materia fiscal? Bueno, justamente es una de las promesas de campañas que hubo por parte del presidente actual, que fue no incrementar las contribuciones, no los impuestos. Entonces, en base a esto, lo que ha estado haciendo es cerrar la puerta para evitar el no pago de las contribuciones, ¿no? Eso es lo que ha estado haciendo este gobierno para no incrementar los impuestos. Ha estado cerrando las puertas para que los contribuyentes no tengan manera de no pagar o de evitar el pago de las contribuciones. Obviamente los contadores y los abogados fiscalistas buscamos alternativas para proteger a nuestro cliente y evitar pagarle al fisco, sobre todo cantidades que se consideran afectadas del bolsillo. Porque una persona como usted, como yo, como cualquier otro que nos pueda estar viendo, pues no quisiéramos pagarle nada al fisco, quisiéramos quedarnos con todo lo que ingresamos, pero tenemos constitucionalmente la obligación de contribuir al gasto público. ¿Qué conductas son las que más se ven de manera evasiva para evitar pagar? Sí, como usted mencionó, efectivamente tenemos la obligación constitucional de contribuir al gasto público. Se prevé en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que establece que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, sí, obviamente los mexicanos somos renuentes al pago de impuestos, ¿no? Pero aquí hay dos formas. O sea, tenemos una forma legal de evitar el pago de impuestos, o más bien de disminuir el pago de impuestos, y una forma ilegal, ¿no? La forma legal es a través de estrategias fiscales que están previstas en la ley y que son totalmente legales y no hay ningún problema para los contribuyentes, ¿no? Pero ya en la forma ilegal, pues ya nos vamos al delito de defraudación fiscal. Sí, ¿verdad? O sea, constantemente sí se denuncia, ¿no? Ese delito, fíjese que no lo lleva directamente el SAT. Según el reglamento interno, lo lleva únicamente la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ah, pero ustedes le dan vista como SAT a la Procuraduría. Le dicen, oye, está incurriendo este ciudadano en tal infracción y consideramos que hay esto. Y ya la Procuraduría es la que presenta la denuncia. Así es. Dentro de las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal, se puede dar cuenta de algunas omisiones por parte de los contribuyentes que puede ser constitutivo de delito. Oiga, pero no de entrada, denuncian, ¿verdad? O sea, casi siempre requieren al contribuyente para que atienda esas omisiones o haga una aclaración. ¿O sí se van directamente a denunciar? Es que son dos temas. Uno es el tema administrativo y otro es el tema penal, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de las factureras, ¿no? Se lleva por dos vías. Se lleva por sede deductiva y también por sede penal, o sea, ya en materia penal. Y que pueden caminar a la par. Exacto. Y son independientes la una de la otra. Entonces, en materia administrativa, pues sí se hace un requerimiento a los contribuyentes para que desvirtúen las observaciones por parte de la autoridad, ¿no? Pero en muchos de estos casos, pues nunca se desvirtúan porque, pues, efectivamente están en la conducta, ¿no? Entonces, ya teniendo la certeza de que sí, en este caso son factureras, pues nos vamos a la denuncia, bueno, en este caso en la querella. Ok, entonces el omitir pagar impuestos constituye un delito. Sí. Depende de la cantidad, ¿se procede penalmente? Porque si yo dejé de pagar
aunque se me requiera en vía administrativa 5 pesos y me requieren, es que debe 5 pesos y no los doy, no hay posibilidades de ir a una denuncia penal por la cantidad, o sí, por el simple hecho de ser renuente en pagar. No, aquí el simple hecho es por la conducta, o sea, el omitir, ¿no? Ya la cuantía lo que determina es la pena. Okay. Si es menor o si es mayor, dependiendo de la pena. Y en el caso de la reforma fiscal, pues también determinaba si era la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que ya era a partir de 7.8 millones para arriba, la defraudación fiscal o la expedición de facturas determinaba si ya Era delito grave. Exacto. Que lo echó bajo la corte, ¿no? Sí. La corte dijo, no puede ser delito grave, porque si no mal recuerdo, el Congreso de la Unión había establecido cuando reforma tanto el Código Fiscal de la Federación como el Código Nacional de Procedimientos Penales, de que se consideraba que era un delito que atentaba contra la seguridad nacional. Así es. Y dijo la Corte, ese delito no atenta contra la seguridad nacional, atenta contra los bolsillos de la Federación, que son cosas diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, la reforma fiscal del 2019 lo que atacó fue eso, a los enemigos del Estado, ¿no? Y se consideró como enemigos del Estado a los defraudadores, a los factureros y a los contrabandistas también. Fueron los 3 delitos que se modificaron y que se elevaron a delitos graves que ameritaban prisión preventiva oficiosa. A quien estaba siendo procesado por los delitos se quedaba en la cárcel, ¿no? Sí. Ahora la Corte revierte y dice, ya no va a estar en cárcel, pero eso no te quita la carga de pagar. Exacto. Oiga, las políticas públicas de materia hacendaria del actual secretario de Hacienda, yo veo que sí han hecho eco en recabar ingresos muy importantes. Yo no sé si tenga mucho que ver, primero, de que legalmente, si nosotros presentamos deducciones con facturas, el fisco las analiza y si son facturas falsas, dice, esas no te las valgo y la obligación subsiste en ti. Sí. Eso hace que el contribuyente pues no compre facturas, sino más bien que las justifique. Esa es una. Otra, todos los ingresos que tú tienes, todos se graban. Al banco metes una cantidad de dinero y se te graba en automático. El ISR cuando declaras también tiene un gravamen, no sé de qué porcentaje es porque la tabla es oscilatoria, pero hay quien paga hasta un 30% de ISR. Sí, el ISR para personas físicas va del 1.92% al 35% dependiendo de los ingresos acumulados. Al 35%. Sí, y para personas morales es el 30%. Sí son cargas importantes, ¿eh? Sí, por eso justamente los mexicanos estamos renuentes al pago, ¿no? Y también porque pues tienen mucha inconformidad de que, miren, la calle está sin pavimentar, o sea, ¿dónde están los recursos públicos que estamos pagando? Cierto. ¿No? Entonces, justamente por eso se dan esas conductas, pero en esta administración lo que se quiere es evitar esas conductas para recaudar. De hecho, en el tema de la pandemia hubo ahí mucho tema porque pues necesitábamos dinero, ¿no? Para el pago de todo esto que se vino con el tema de la pandemia, fue mucho gastos para el Estado mexicano. Entonces, para no subir los impuestos, se ideó esta reforma fiscal penal en 2019 que se publicó en noviembre del 2019 y entró en vigor a partir de enero del 2020. Entonces, con esto se recaudó mucho dinero de las empresas que no pagaban impuestos, se recaudó mucho dinero. Había muchas que no pagaban porque no querían o porque se les exentaba. Se les exentaba a veces. ¿Sí? Y también porque pues eran reunentes, ¿no? O sea, ¿qué me vas a hacer? Era prácticamente eso. Entonces ya con esta reforma se les empezó a meter miedo a esas empresas para poner como ejemplo, ¿no? Mira lo que te puede pasar si tú sigues en esta conducta. Porque siendo honestos, de todas las revisiones que hace el SAT, no todas se van a denuncias o a querellas, ¿no? Exacto, porque son muchísimas, ¿no? Pero lo que se hace entonces es como ejemplificar. O sea, mira lo que le pasó a esta empresa, entonces ten cuidado porque te puede pasar también a ti si tú sigues incurriendo en esta conducta, ¿no? Eso es lo que se hizo con esta reforma también. Ok, en su caso, ya dentro del SAT durante 5 años, ¿algún ejemplo de algún caso emblemático que nos pueda dar ilustración de lo que realmente constituye la labor del servicio público desde adentro con la finalidad de lograr contribuir y desde luego con experiencia, o una conducta recurrente del ciudadano para evadir el pago o evitar pagar impuestos?
Yo creo que el tema recurrente, y yo creo que a nivel nacional, es el tema de las factureras. Todavía sigue, ¿eh? Sí, no. ¿De No, veras? es un tema que está todos los Latente días, todo el tiempo. sí, todo el tiempo, y ha estado en incremento serio? constante. Sí. Yo pensé que ya estaba eso vetado. Se No. siguen creando empresas. Sí, de hecho, justamente la reforma del 2019 fue también para atacar ese tema, porque se modificaron 3 delitos: el contrabando, la defraudación fiscal y sus equiparables, y las de las factureras. Fueron los principales porque son los que más detrimento causan al fisco, ¿no? Donde se pierden más contribuciones. Entonces, pues sí, también aquí en Morelos tenemos muchas factureras. Sí. Sí, muchas factureras. Oiga, ya sabiendo que son falsas. O no son falsas. O cómo funciona eso. Porque si el fisco me llama la atención a mí y me dice, a ver, hay un listado de factureras negras que tú no puedes comprarles. Y si compras es tu problema porque yo te voy a requerir ese impuesto. Entonces yo le compro a terceros o realmente le di un servicio. Y yo estoy deduciendo con la factura que me dio esa empresa. ¿Qué tengo que hacer como ciudadano? ¿Cuánto tiempo el fisco se tarda en decirme tu factura es falsa? Bueno, las facultades de comprobación son 5 años, ¿no? Los créditos tienen vida de 5 años. Exacto, tienes 5 años y también para hacer facultades de comprobación. Entonces, a lo mejor en 2018, se hace una verificación en este año y se empieza a verificar este ejercicio fiscal y ahí se dan cuenta que no cumple con el perfil de una empresa, ¿no? Es un procedimiento que se contempla en el artículo 69B. Del Código Fiscal. Así, del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en este tema nos dice que para que una empresa tenga valor sus FDI, sus comprobantes fiscales digitales por Internet, tiene que tener varios puntos, ¿no? Tiene que contar con la infraestructura, el personal y la capacidad material para poder brindar el servicio que tiene registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Su actividad económica. Entonces, cuando no cumple con este perfil, se considera que es una facturera. ¿No? ¿Por qué? Porque supongamos que una empresa en papel factura 20 millones mensuales, pero cuando va a verificarla es un cuartito chiquitito con una computadora y una persona trabajando. Dices, ¿cómo facturas 20 millones en un mes sin nada? O sea, no cumples con el perfil. No tienes ni capacidad. Aún y cuando ellos sí hubieran declarado fiscalmente ese ingreso o egreso. Sí. Aún así. Sí, porque las facturas no se llevaron a cabo. Esas actividades que facturaron no se llevaron a cabo. Ah, ya. Ese es el tema con las facturas. Ok. Entonces, para eso se crea ¿cómo se llama el concepto que se le pone en las facturas? Los EFOS y los EDOS. Ajá, cuando usted me va a facturar y me dicen, ¿qué concepto le pongo? Sí. ¿Cómo se llama ese? El régimen fiscal. Régimen. Bueno, el régimen fiscal es como estoy dado de alta yo, ¿no? Sí. Pero el uso. El servicio. Ajá, el uso. O sea, usted me pide una factura por un servicio que le di. Y yo le digo, ¿cómo le va a servir a usted? Le pongo capacitación jurídica que fue la que me dio, le pongo conferencia que dio tal fecha. La definición del concepto, porque cuando yo voy a comprar, por ejemplo, como cualquier persona, a una refaccionaria y compro una refacción y me dice, ¿se lo pongo a gastos generales? ¿O se le pongo como equipo, mantenimiento de equipo? ¿O se le pongo como gastos de vehículo? ¿Cuál concepto CFDI es el que le dicen? Tengo que elegir. Si ahí me equivoco, ¿el SAT sí me lo puede observar o no? Ese es para el tema de las deducciones. Ajá. Justamente por eso, porque dependiendo del régimen fiscal que tengamos nosotros, es las deducciones que podemos hacer. No todos podemos hacer las mismas deducciones. Entonces, dependiendo el régimen que tengamos nosotros, podemos hacer las deducciones. Por eso, al momento de facturar, se pide, bueno, ¿cómo lo quieres? ¿En gastos en general o gastos médicos o cómo? Para ver cómo lo vas a deducir. Entonces, el tema de las factureras es de que emiten comprobantes para que la persona que los adquiere, los haga deducibles y emite el pago de impuestos. O, en todo caso, tenga un saldo a favor. Por esas deducciones que realmente nunca pasaron. Nunca se hizo esa transacción. Nunca se llevó a cabo. Entonces, nada más es un beneficio indebido. Ok, ahora, supongamos que efectivamente compré una factura, una empresa ya me dio el CFDI, los conceptos, sí se justifica. Soy una universidad y la factura sale de capacitación. Tengo las instalaciones, ven que existe todo lo demás. Pero no sale de mi cuenta bancaria el pago que le hice.
Hacienda puede ir y decir, a ver, espérame, tú según pagaste 200,000 pesos por este concepto y tú para tal fecha tenías 1,000,000 y lo sigues teniendo. ¿Esa presunción también aplica en contra? Porque sí tengo mi documento, mi factura se me expidió, pero nunca salió el concepto de la capacitación, nunca cambió de mi cuenta a otro. Sí, sí puede ser una presunción, pero también va con todos los demás elementos, ¿no? Si tiene la infraestructura, el personal y la capacidad, se entiende que sí se llevó a cabo la transacción. O sea, ya es una investigación más a fondo que se hace por parte del SAT. Y bueno, son muchos temas que hay que ver. Incluso las personas morales que ya están en la situación definitiva de que son factureras, se publican en el Diario Oficial de la Federación. Que vi un listado, ¿verdad? Sí, se publican en el Diario Oficial de la Federación de decir, mira, esas personas morales o personas físicas son factureras. Entonces tú tienes una factura que te expidió esas personas, pues corrígete, ¿no? Porque vamos a ir a observar. No te las vamos a hacer válidas. Exacto. No te las vamos a hacer válidas como deducciones, te tienes que corregir tú, porque si no, va a ir la autoridad fiscal y te va a determinar un crédito fiscal por eso que no pagaste. Claro, eso es cuento de nunca acabar, ¿no? Porque si se crean 10 empresas y las boletinan, pues creo otras 10. Sí. No, y el tema de las factureras es realmente complejo porque pues son personas que contratan a otras personas, a veces de escasos recursos, a veces que no tienen el conocimiento técnico y les pagan dinero para crear una empresa que vaya a ser una facturera. Y los dejan bailando a ellos. A ver, señor, usted que aparece como apoderado de la empresa y usted es el que está dado de alta en Hacienda y usted es el que tiene que enfrentar y a la cárcel. Sí, hay gente que realmente no sabe, ¿no? Sí, hay casos así, sí hay muchos. Sí. De que gente que se prestó su nombre para crear una empresa, de que después de convertir en una facturera se le requiere fiscalmente, están haciéndole frente a un proceso penal. Sí, de hecho también la reforma fiscal iba también encaminada en esos aspectos, ¿no? Que se les daba la oportunidad de llegar a un criterio de oportunidad en estos delitos, porque eran personas que pues nada más utilizaron, no era como un chivo expiatorio ahí. Pero el criterio de oportunidad siempre trae como condicionante que se repare el daño, ¿no? Sí. Y a veces son cantidades que difícilmente Sí, son muy fuertes. Sí, por eso dice la gente comúnmente que hay que tenerle miedo al IMSS y al fisco. Y ahora también a los acreedores alimentarios. También, sí. Oiga, a ver, el fisco evidentemente lo que busca es recabar. Sí. Da facilidades inclusive porque hay casos en los que no se puede cubrir un requerimiento de manera total, pero sí se hacen convenios internos, ¿no? Sí, se hace el pago a parcialidades. La idea es que se ponga al corriente. A partir de que se comete la conducta, el fisco tiene 5 años para hacértela efectiva. Después de esos 5 años prescribe su derecho. Sí. Entonces, si a los 5 años no les caen en la maroma, como decimos coloquialmente, ya la libraron. Sí. Desde el punto de vista legal. En materia penal, sí. Ajá. Pero en caso de materia administrativa, incluso se puede extender hasta 10 años. ¿Hasta 10 años? Sí. Aunque sea un ciudadano común y corriente o más para el servicio público. No, aunque sea un ciudadano común y corriente. Cuando tiene pérdidas fiscales, son 10 años que te pueden fiscalizar. Ajá. Pero bueno, a final de cuentas, si se le requiere un crédito a un particular, desde el punto de vista administrativo, se le requiere para que pague. Si tiene bienes, pues hasta se los van a embargar y rematar, y si no tiene, serán créditos incobrables. Sí, ahí surge la cancelación. Se cancela el crédito fiscal por falta de pago, porque no hay capacidad para hacer el pago. Pasa mucho en las personas privadas de la libertad. Ok. Que no pueden pagar. Entonces, se cancela el crédito, pero se reactiva cuando ya viene. Ah, entonces suspende. Sí, claro, no se muere la deuda. No se muere, se suspende y se reactiva una vez que sale. Sí. O sea, la persecución normal después de que obtiene su libertad. En términos generales, cuando hay una evasión fiscal, se acude ante la fiscalía, depende de cada caso. ¿Qué otros delitos pueden materializarse? Usted en la práctica, ¿qué otros delitos veía, aparte de la evasión? Pues, mira, un delito muy común y que no se le da tanto peso entre los contribuyentes, que creo que los más sonados es el contrabando, las factureras y la defraudación fiscal, ¿no? Son los más sonados. Pero también está lo que prevé el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, que es los delitos contra el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Ah, caray, a ver, ¿qué es eso? ¿Y nunca lo había escuchado?
Sí, no se le da mucho peso, pero sí tiene importancia. A ver, ¿en qué consiste? Pues mire, los delitos contra el RFC son varios opuestos, ¿no? Cuando no nos inscribamos estando obligados. ¿Eso es un delito? Sí. ¿El no inscribirse, el no tener su cédula fiscal, estando obligado? A veces el patrón tiene la obligación de inscribir a los contribuyentes, Sí, bueno, claro. ¿no? Cuando Sí, los sí, a contrata. sus trabajadores. Exacto. Pero si no lo hace en un año, puede constituir un delito. Realmente yo no vi ese caso, o sea... Pero la ley lo prevé, claro. Sí, la ley lo prevé, pero no es como que tan común, ¿no? Ok. El que sí es muy común es la fracción segunda del artículo 110, que es rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes. Para sacar un RFC que no corresponde realmente a mí. O puede ser un domicilio fiscal falso. O sea, el domicilio fiscal es el vínculo que tiene la autoridad fiscal con el contribuyente. Ok. Es el vínculo, ¿no? Entonces es muy importante ese vínculo porque si no localizamos al contribuyente, ¿dónde le podemos cobrar? ¿Dónde le podemos notificar? ¿Dónde le podemos...? O sea, no lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos contribuyentes no saben ni siquiera dónde tiene su domicilio fiscal. No saben, ¿no? Entonces, al momento de que hay un requerimiento, va el SAT y dice, no, pues es que dice que es su domicilio fiscal, pero pues aquí pregunté y no lo conocen. Un taller, ¿no? Mecánico. No lo conocen, entonces lo levanto en mi acta, ¿no? Voy otra vez y tampoco lo conocen. No, ok, entonces es un delito. ¿Por qué? Porque tú dijiste que tu domicilio fiscal estaba aquí instalado y no está. y no está, ¿no? Incluso ni siquiera te conocen. Ok. Nunca estuvo, supongamos una persona moral, nunca estuvo esa empresa ahí, nunca existió, entonces es un dato falso. Ok. Y ahí se persigue. Es un delito pues relativamente pequeño, porque son 3 veces a 3 años de prisión, pero que sí es importante, ¿no? A veces no lo contemplamos como que puede llegar a ser un delito. No pensamos que puede llegar a ser un delito eso, pero sí. O también cuando... Sí, oiga, en la primera fracción usted decía que el patrón que no dé alta a sus trabajadores en el RFC durante el primer año. Pero ¿qué responsabilidad tiene el trabajador o la persona física que está generando ingresos si no se da de alta en el SAT? Porque todo aquel que percibe un ingreso tiene que darse de alta. Sí. Bastando que tenga 18 años para arriba. Ok. Si te estoy recibiendo ingresos, tengo mi cuenta bancaria y me depositan 10,000 mensuales, 7,000, 15,000, 20,000, saco, yo nunca le pago al fisco, ni sabe de mi existencia. ¿Es un delito? No es un delito como tal, tendríamos que checar la conducta, pero administrativamente sí se le puede sancionar. ¿Por qué? Porque hay un sistema de comunicación con los bancos también y dicen, mira, ¿sabes que esta persona cada mes recibe 25,000 pesos, ¿no? Y no está inscrito o no paga impuestos, ¿no? ¿Quién sabe dónde venga el dinero? Entonces se le comunica al SAT y el SAT dice, a ver, vamos a ver. Y ya lo revisan y no tiene cómo justificar. Entonces ahí le van a imponer multas, le van a terminar créditos fiscales por esos ingresos que no pagó. Ok, hablábamos de los delitos del RFC. Sí. Ese era uno, el segundo, el dar datos falsos, otra fracción. La fracción quinta habla de la desocupación del domicilio fiscal o desaparición del domicilio Que abandonemos el domicilio fiscal, Sí, ¿no? una vez notificado el crédito fiscal, requerimiento de información y antes de que se pague el crédito fiscal. ¿Qué pasa? Que muchas empresas les notifican un crédito fiscal y de repente desaparecen, ¿no? Para no pagar. Ok. Se van y no dan el aviso. Eso es importante, ¿no? O sea, si yo ya no tengo motivo para que subsista dado de alta en Hacienda, porque ya no genero ingresos, lo recomendable es dar un aviso de baja, que puede ser provisional o puede ser definitiva. Sí. ¿Cuándo es provisional y cuándo definitiva? Pues depende, o sea, se puede dar la suspensión hasta en tanto tenga ingresos. Sin límite de tiempo. Sí. Ah, ok. Muy bien, pues oiga, qué cosas que nos vamos enterando aquí de cuestiones fiscales que la gente del común ignoramos. Porque no estamos involucrados en el tema, simplemente un contador nos hace el trabajo. Cuando tenemos algún litigio, pues contratamos un abogado fiscalista. Pero en lo común hay muchas cosas que todavía ignoramos. Tenemos que tener una cultura un poquito más adentrada, ¿no? En trámites administrativos y fiscales. Sí, y en el tema de delitos fiscales, pues hay que llevar una doble defensa, porque es un abogado penalista y un abogado fiscalista, ¿no? Es un tema muy extenso. Pues sí, a veces cuesta más caro que pagarle mejor al fisco. Por eso la defensa fiscal penal es muy cara. Sí, ¿verdad? Sí. Qué buen tema, porque a lo mejor me voy a dedicar a eso. Es muy bueno. Maestra querida, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá.
Un honor Muchísimas saludarla, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.